Periodismo cultural en México. En México existen suplementos importantes de cultura en los diarios. También existen secciones importantes en periódicos como La Jornada, El Universal y Milenio, así como revistas como Proceso, Nexos, revistas de universidades. Han desarrollado su labor periodístico-cultural grandes figuras como Gabriel García Márquez, Elena Poniatowski y Vicente Leñero, entre otros. También encontramos la clasificación del periodismo cultural. El periodismo cultural se plasma en especializaciones para cada forma de expresión cultural. Dado el amplio concepto que supone el término de cultura, existen posturas enfrentándose respecto a lo que se debe considerar o no como cultura, por ende, susceptible de ser cubierto por el periodismo cultural. Tradicionalmente el periodismo cultural se ha venido delimitando de las siguientes áreas: arte, cine, teatro, literatura y música. Existen otras posturas que abogan por un concepto más amplio de la cultura y por lo tanto consideran conveniente la inclusión en el periodismo cultural de los ámbitos como la moda, la arquitectura, las celebraciones folclóricas, las ciencias, la historia, la filosofía, los videojuegos o cualquier otra tendencia de matiz cultural. El periodismo se clasifica en 4 tipos. Tenemos lo que es el periodismo gráfico, el periodismo escrito, el periodismo radiofónico y el periodismo audiovisual. Lo que es el periodismo gráfico es aquel que utiliza la fotografía como medio. El periodismo escrito es aquel que aparece en los periódicos y revistas. El periodismo radiofónico es el que emplea la radio. Y el periodismo audiovisual es aquel que usa la televisión para transmitir la información. A todo esto hemos estado hablando sobre el concepto también de la cultura. En este caso lo vamos a abarcar en el periodismo cultural. Primeramente es importante contextualizar la definición de cultura. Y precisamente el término nos refiere al principio organizador de la experiencia, mediante la cual ordenamos y estructuramos nuestros presentes, a partir del sitio que ocupamos en las redes de las relaciones sociales. La cultura no es un sistema de ideas e imágenes, sino la producción de fenómenos que contribuyen mediante la presentación simbólica a transformar el sistema social. De igual manera, se aplica también a todas aquellas prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido de una sociedad. Dado este concepto, el periodismo cultural de Iván Tabú, en su libro Teoría y Práctica del Periodismo Cultural, lo define como la forma de conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios de comunicación masivos. El periodismo cultural en concreto es la rama del oficio periodístico que trata de abordar todos aquellos temas que tengan relación con la cultura. Es quizás la especialización del periodismo más difícil de delimitar. El periodismo cultural podría abordar todo lo que ocurre en una sociedad y no ser identificado como tal, ya que los problemas sociales tienen orígenes culturales. Los hábitos de consumo son determinados culturalmente. Incluso la identidad es adquirida por contacto cultural. Por tanto, sería temas factibles para este campo del periodismo. En cuanto a sus antecedentes del periodismo cultural, podemos destacar que con la aparición de varios periódicos entre los siglos XVII y XVIII, habría de consolidarse la prensa hispanoamericana. Entre esos títulos aparecen la Gaceta y el Mercurio de México, la Gaceta de Lima, el Diario Erudito, Económico y Comercial del Perú, el Papel Periódico de Cuba y el Primicias de la Cultura de Quito. Asimismo, el periodismo cultural abarca géneros que van desde las noticias hasta el ensayo, pasando por la reseña, la crónica y la entrevista. Esto se puede leer, escuchar, ver y navegar. Incluye los suplementos de los periódicos y las revistas, los programas de radio y de televisión, las páginas web, las secciones culturales de los diarios, los blogs y las redes sociales. La irrupción de los bloggers es, según creo, la mayor conquista social sobre los médicos de comunicación en los últimos 25 años, sin apurar veredictos que podrían pecar de tendenciosos, los cuales refieren como evidencia el sonado caso que viene a demostrar lo influyente que se ha hecho este nuevo medio sobre la opinión pública. En dicha sección se abordan temas diversos, entre ellos literatura, pintura, música y otros, los cuales pueden ser de actualidad o alusivos a una época específica en el país. Diversos autores destacan el doble papel de los medios de comunicación como divulgadores de cultura preexistente y de creadores de nueva cultura, entre ellos y que los medios, en especial los impresos, ceden sus páginas a un tipo de periodismo especializado denominado información cultural.
También existen 5 claves para hacer periodismo cultural innovador. Una de ellas es conocer la tradición, la segunda es la cultura trascendente de la sección, la tercera es las tendencias, serán cultura. La cuarta, ser crítico con las viejas fórmulas y formatos. Y la quinta, la cultura supera por lejos nuestros gustos y prejuicios. También el periodismo cultural transmite temas sobre literatura, música, artes plásticas, pero luego asumió la difusión de expresiones sobre historia, filosofía y el pensamiento humano, medios que orientaron al periodista para asumir su rol de investigador, redactor y jerarquizador de la información cultural, desarrollando de esta manera competencias que le permitieron realizar un tratamiento periodístico adecuado a este espacio. Las secciones culturales permiten ensayar todos los géneros de la nota informativa, al reportaje y desplegar esa condición indispensable de todo buen periodista, la creatividad, a la que tanto renuncian arrastrados por la marea incesante de los lugares comunes, de los boletines de prensa, del malentendido compañerismo que les impide disfrutar siquiera una vez en su vida el placer de la información exclusiva, el privilegio de abrir caminos, de marcar rumbos. Arturo Jiménez, periodista de La Jornada, destaca que es importante porque es necesario informar y reflexionar sobre el acontecer artístico, literario, humanístico, científico y cultural de un sentido amplio. Esto lo dice en Importancia del periodismo cultural. Lo que vincula al periodismo con la realidad social es que aparece como una especialización de la comunicación social destinada a divulgar y profundizar la cultura desde múltiples géneros que tradicionalmente destacan en la entrevista, el reportaje, la crónica y la noticia como sus principales exponentes. No obstante, se trata de una rama compleja del periodismo contemporáneo, al tratar de un tema tan dinámico y plural como la cultura. La cultura abarca tantas áreas como expresiones culturales puedan darse en las mismas. Es decir, la definición de lo cultural pasa por la extensión hacia disciplinas tan diversas como las artes plásticas, la filosofía, la antropología y la historia, y todo lo que en ellas ha sido creado por el hombre. Podríamos decir incluso que el ejercicio del periodismo en sí puede ser considerado como un fenómeno cultural. Sin embargo, la especialización en el tema de la cultura ha intentado definir algunos parámetros que nos ayudan a delimitar el oficio a situaciones concretas. De este modo, el periodismo cultural se aproxima mucho más a las manifestaciones estéticas, discursivas y reflexivas, con las propiedades del hecho noticioso. En este caso sería la actualidad, en el sentido de la pertinencia histórica y no necesariamente en la cercanía en el tiempo. Esta última condición es fundamental para cualquier rama del periodismo de los últimos tiempos, y lo que es aún más para el periodismo cultural, puesto que sus seguidores conforman grupos cada vez más heterogéneos y demandantes que requieren de informaciones que responden a múltiples necesidades, que son el reflejo de un entorno cultural en constante movimiento. Tomando en cuenta lo anterior, quienes somos partidarios de profundizar en una especialidad como el periodismo cultural, nos vemos ante un nuevo reto: aplicar las estrategias adecuadas para que la información que ahora se genera pueda insertarse efectivamente en estos nuevos espacios de encuentro y vincular durante al menos un mínimo de permanencia un conjunto de lectores espectadores que podrían participar activamente en el desenvolvimiento de los hechos. Se impone entonces acordar mecanismos de inserción afectiva en las redes sociales. Para todos es conocido que desde hace algunos años el periodismo dejó de circunscribirse al espectro de los medios tradicionales como la radio, la televisión y los diarios. El nacimiento de la red, su democratización, masificación y posteriormente transformación en instrumento que va más allá de un motor de búsqueda de información que amenaza en convertirse en auténtica marcadora de pautas de la vida social, cultural. Desterró al periodismo de sus espacios tradicionales y lo conminó de la suerte de migración forzosa hacia inéditos y limitados horizontes. También el periodismo cultural, como parte de este fenómeno, se desplazó hacia lugares tangenciales, en ocasiones desprendidos a medias de una línea editorial constrictora que impedía el abordaje del hecho cultural,
desde ciertas perspectivas. Esto ocurre fundamentalmente porque también entra en discusión la noción en lo que significa el hecho cultural en sí mismos, pues al exponerse a una diversidad de miradas, interpretaciones y lecturas, eventos que anteriormente nunca se hubiesen destacado en las páginas de un periódico son fácilmente remarcables a través de su difusión en un blog o en una página web, postulados en ocasiones cada vez más frecuentes por sus mismos autores o actores en tiempo real, así como existen espectáculos, escritores y artistas online que tenemos una gran variedad casi tan amplia de relatores que se encargan de narrar con la ventaja adicional de la interactividad de los hechos culturales desde esos espacios virtuales. De igual forma, como hemos mencionado, la aparición de lugares de encuentros emergentes que convertirían a sustituir las tradicionales plazas o museos, deberían existir los cronistas del ciberespacio, quienes escatimarían recursos para lograr que el receptor tenga acceso dirección a la información cultural y involucre con ella.